Bien, entonces, a ver, grabación iniciada. Bienvenidos, Diego y Euricel, o Damisel, perdón. Ok. Diego y Euricel, bienvenido a su clase de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Ahí tenemos un tiempo que no damos clase. Por alguna u otra razón, siempre hay una excusa, pero ya no podemos seguirnos dando el lujo de perder clases, ¿cierto? El semestre hace tiempo que terminó, la semana pasada, si mal no recuerdo. Ya están inclusive en el otro semestre, pero gracias a Dios tenemos un colchón de tiempo. No está mal, tenemos todavía la oportunidad de dar lo que no hemos podido dar y hacer las respectivas evaluaciones para que tenga su nota allí. Guarda ahí. Ok, entonces, a lo que venimos. Vamos a continuar con el tema de... A ver, déjame ver si el volumen está bien. El volumen está en el 100%. Así que si no se oye bien, oye, no es culpa mía. O mejor dicho, sí. Es porque yo no hablo tan duro así. No me gusta. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en materiales, algunas definiciones, anisotropía y polimorfismo de el video anterior. A ver, esa no. Polimorfismo. A ver, ok. Estructura cristalina. Polimorfismo. Es la capacidad de los materiales cristalinos para asumir dos o más estructuras cristalinas dependiendo de la temperatura y de la presión. ¿Okay? Ahí alotropía es un concepto muy similar, pero es polimorfismo en elementos puros, no en cualquier material o aleación. Muchos metales de importancia industrial, como por ejemplo el hierro, titanio y cobalto, sufren transformaciones alotrópicas o polimórficas, si lo vamos a ver así, a temperaturas elevadas y presión atmosférica. En otras palabras, cambia su estructura cristalina. ¿Qué significa que cambie su estructura cristalina? Bueno, que cambia casi todo con respecto a las variaciones de su volumen, porque las constantes de la celda no son las mismas. Y esto va a afectar también las deformaciones y esfuerzos que puedan tener estos materiales internamente. Algunas formas cristalinas alotrópicas están en la tablita allá abajo, donde ven qué tipo de metal es. El hierro, por una parte, tiene una estructura cristalina a temperatura ambiente de cúbica centrada en el cuerpo, y sin embargo se transforma en FCC, cúbica centrada en las caras, cuando se calienta entre las temperaturas de 912 y 1394 grados centígrados, que es más estable FCC. Sin embargo, si seguimos calentando más allá, más arriba de 1394 grados centígrados, vuelve a su estructura BCC, que es la normal para hierro. Y también el titanio, que tiene una estructura cristalina a temperatura ambiente normal, que es HCP o hexagonal compact. Sin embargo, si se calienta por encima de 883 grados centígrados, el titanio cambia a una forma cristalina BCC. Bien, no son los únicos ejemplos, pero son bastante didácticos. Ya más o menos ustedes ahí ven de qué viene la cosa del polimorfismo y de la alotropía. Relación de la estructura cristalina con la deformabilidad de los metales. ¿Qué diablos es eso de deformabilidad? Bueno, los metales se doblan, ¿cierto? Se pueden formar, se pueden hacer formas con los metales. Si no, imagínense ustedes, voy a hacer una tubería de un material, pero si este no se dobla, ¿cómo hago los codos? ¿Cómo hago un cambio de dirección en el fluido? Tendría que utilizar otro material que sí se deforme y que sí se doble para hacer eso, ¿cierto? Y entonces tendría problemas galvánicos. No,
Resulta que el material o todo material debe tener un límite de deformación o una capacidad de deformarse. Como ven allí en esa imagen, si yo tengo un cilindro que es completamente recto y le aplico un esfuerzo, adivinen qué, el material se deforma por deslizamiento. ¿Y qué nosotros llamamos deslizamiento? Deslizamiento son esas pequeñas secciones o anillos en donde el material se rompe la continuidad. El material rompe su continuidad con la superficie. Ya va, espera un momento. Sí, quédese ahí. Bien, espero que esto se esté grabando. Imagínense si no. Continuemos. Entonces, como ven, para que un material se deforme, se doble, se maquine, etcétera, este debe poder ser capaz de deslizarse, ¿cierto? Ese deslizamiento es como se ve allí en la imagen, en forma de pequeñas líneas longitudinales a lo largo de donde está aplicado el esfuerzo. En ese caso pareciera, se me parece a mí, que fuese como una especie de brazo gitano que yo lo voy cortando, ñan, 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 ñan. Es sabroso. Bueno, disculpen si les doy ejemplos de comida, pero ¿qué más? También puede ser, por ejemplo, cuando estamos fileteando un pescado, o parece también una barra de sushi, ¿verdad? Que en donde tenemos varios disquitos allí que obviamente eh, están apilados unos con otros, no necesariamente es lo más compacto, ¿cierto? Pero se ve que donde se aplicó el esfuerzo, allí fue que se deformó. Bien, resulta que la teoría, bueno, no en teoría, en la práctica, los materiales tienen sus zonas débiles. Todos tenemos nuestros puntos débiles, ¿cierto? Como dice el dicho, ¿por dónde es que se rompe la cabulla? Por la parte más delgada. ¿Sí? ¿Por dónde es que falla la cadena? Por el eslabón más débil, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde es que falla el material? El material falla de una forma característica. Y esa forma característica se puede ver a través de una inspección por microscopía. Fíjense aquí, en el centro aparece una fotografía tomada a un microscopio de una forma de cómo falló ese material. Resulta que son bandas, se llaman bandas de deslizamiento, que obviamente están marcadas allí en el material. Y a lo que uno ve esa marca, uno inmediatamente detecta cómo, o mejor dicho, por qué el material fallaría de una forma como esa. ¿Okay? Esas bandas de deslizamiento son muy características, normalmente de un cristal FCC, ubica su entrada en las caras, así que puede también servir como una forma para identificar el tipo de método para cristalizar. Y si es un FCC, entonces no debería ser en acero al carbono, ¿cierto? Porque el acero al carbono es normalmente BCC, a menos que, como vimos en la diapositiva anterior, haya sido tratado a unas temperaturas cercanas a los 1300 grados centígrados, en donde la fase cambia, es decir, tiene un polimorfismo y cambia a FCC y luego se enfrió rápidamente. Pero bueno, eso es trabajo del que investiga esta clase de cosas. ¿Por qué un material falló y por qué? ¿Cuáles son sus mecanismos de falla y cuáles son las evidencias que uno consigue para detectar esos mecanismos de falla? Ok, entonces como ven, seguimos el diagrama de flujo. La deformación de los materiales es causada por el esfuerzo de corte, y este esfuerzo de corte se evidencia por los deslizamientos de planos cristalográficos. Ya vamos a entrar en eso. ¿Qué son planos cristalográficos? Estos planos cristalográficos son específicos en direcciones específicas y dependen de la estructura cristalina. Resulta que los planos cristalográficos son, como su nombre lo indica,
unos lugares geométricos y es un pelo complicado estudiarlos, o mejor dicho, analizarlos o identificarlos, pero los mismos están constituidos de direcciones axiales. Y para indicar o para tener estas direcciones se utilizan los llamados índices de Miller. ¿Qué son los índices de Miller? Los índices de Miller son básicamente una notación, un sistema para anotar, usada para localizar direcciones y planos en una celda unitaria. Fíjense que los índices de Miller son 3 números. Resulta que nosotros en nuestro universo, que estamos en un universo 3D, ¿cierto? Alto, ancho y profundidad. Tenemos los ejes X, Y, Z, en donde cada numerito representa un valor o una coordenada en el respectivo eje. Si yo quiero representar un elemento, cuerpo físico en un sistema 3D, lo puedo representar utilizando este sistema llamado euclidiano, como lo dije anteriormente. Un sistema 3D que tiene ejes X, Y, Z. Bien, no. Bien, las coordenadas de una celda unitaria, ¿qué son? Se pueden localizar puntos en una celda unitaria, como ven en la figura, que es simplemente un cuadrado. Y resulta que si yo elijo como el origen de mi coordenada, es decir, el 0, 0, 0, la esquina inferior izquierda del cubo, inferior, izquierda y hacia atrás. A ver cómo se diría eso. Inferior izquierda y posterior, inferoposterior, así se llama. Esquina inferoposterior izquierda. Eso sería, en el caso del cubo, mi origen de coordenada 0, 0, 0. ¿Cierto? Tal y como nosotros escogeríamos el 0 en un sistema cartesiano o en un sistema euclidiano. Ok, dice, celda unitaria. Se puede localizar puntos en una celda unitaria estableciendo un sistema de coordenadas con un eje, es decir, 0, 0, 0, que sirva de referencia. Un punto cualquiera de la figura o del cubo o del cristal de la celda unitaria se designa con números X, Y, Z, que puede ser cualquiera. Ahora, estos números que ven en la figura son solamente ceros y unos. Quiere decir, por eso que se llama celda unitaria, ¿okay? Porque en donde haya una dimensión, en cualquier parte en donde haya una dimensión, es decir, que el valor de la componente de ese vector es diferente de 0. Por ejemplo, tenemos el corte con el eje X, que es 1, 0, 0, el corte con el eje Y es 0, 1, 0, el corte con el eje Z es 0, 0, 1, y luego tenemos los planos. Los planos son los puntos tal que tienen un componente 0 y dos componentes diferentes de 0. Por ejemplo, tengo el plano XY, que tiene como componentes 1, 1, 0, es decir, 1 en X, 1 en Y y 0 en Z. Tengo en el plano XZ, que tiene como componentes 1, 0, 1, 1 en X, 0 en Y, 1 en Z, y finalmente el plano YZ, que tiene como componentes 0, 1, 1. 0 en X, 1 en Y y 1 en Z, como se ve en la figura. Cualquier punto en el espacio deberá contener 3 números que sean diferentes de 0. En el caso del vértice antero superior frontal, es decir, el punto que está en la esquina superior a la derecha, tiene como coordenadas 1, 1, 1. 1 en X, 1 en Y, 1 en Z. Por poner un ejemplo, porque hay muchos. Entonces, referirse a direcciones específicas de la red cristalina es de especial importancia en metales y aleaciones, ya que algunas de las propiedades varían con la orientación cristalográfica. Por ejemplo, ¿qué es anisotropía? Concepto fundamental. ¿Qué es anisotropía? Dice, cuando las propiedades de un material dependen de la dirección
en que son medidas se llama propiedades anisotrópicas. ¿Y qué es isotropía? Cuando las propiedades de un material no dependen de la dirección en que son medidas, son propiedades isotrópicas. Para eso yo tengo, por ejemplo, esa figura en la esquina derecha, en la esquina inferior derecha de la diapositiva. Es un cubo que nosotros conocemos como el cubo mágico o el cubo de Rubik, ¿cierto? Ese cubito tiene 6 caras y cada cara tiene un color diferente. Aquí solamente estamos mostrando 3 de las caras. Faltará, a ver, la verde, la amarilla y la otra cara no sé de qué color es. No sé si es marrón o anaranjada o algo así. Bien, en fin. Fíjense que en cada cara tengo una flechita apuntando. Imaginémonos nosotros a un hipotético observador. Tengo 3 hipotéticos observadores ubicados en cada una de las posiciones según las flechas. Tengo la flecha roja que apunta hacia la cara blanca, la flecha blanca que apunta hacia la cara azul y la flecha azul que apunta hacia la cara roja. Bien, si yo le digo a estos hipotéticos observadores, observador número 1, ¿qué es lo que ve? ¿Qué me diría el observador número 1? Bueno, me diría, veo una pared con 9 cuadrados y todos del mismo color. Y yo le digo, ok, ¿y qué color es? Es blanco. Entonces veo una pared con 9 cuadrados blancos. Ok, el observador 2 le hago la misma pregunta y el observador me responde, yo veo una pared con 9 cuadrados azules. Y el observador 3 le hago la misma pregunta y me dice, yo veo una pared con 9 cuadrados rojos. Ok, es una propiedad anisotrópica. Anisotrópica porque aunque todos me dieron respuestas diferentes, ¿por qué? Porque depende, entre comillas, del punto de vista del observador, es decir, depende de la dirección en que se observe, ¿cierto? Entonces el color, en este caso, es una propiedad anisotrópica. Pero ¿qué pasa si le digo que, bueno, cada cuadrado mide 1 centímetro de área, 1 centímetro cuadrado de área? Y le digo al observador 1, observador 1, ¿cuál es el área del objeto? Él me va a decir 9 centímetros cuadrados. Si tengo 9 cuadrados y cada cuadrado tiene 1 centímetro de área, obvio, 9 centímetros cuadrados. Y le digo al observador 2 y el observador 2 me dice 9 centímetros cuadrados también. Y le pregunto al observador 3 y el observador 3 me dice 9 centímetros cuadrados también. Entonces el área en el caso de ese cubo es una propiedad isotrópica, es decir, independientemente de por dónde se le mire, siempre me va a dar un resultado que es el mismo para todos los casos. Hablemos ahora un momento de las direcciones de la celda unitaria. Recuerden que los índices de Miller se utilizan para representar los planos. ¿Por qué yo quiero representar los planos? Y les dije que los materiales fallaban por deslizamiento de plano. Es decir, que si yo puedo, repito, si yo puedo identificar cuántos y dónde están los planos de deslizamiento de un determinado material, puedo conocer o predecir qué tan maleable, qué tan flexible sea o qué tan duro. Si yo lo que quiero es que el material sea, por ejemplo, resistente a el esfuerzo cortante, es decir, que no se deslice. Si no se desliza, entonces el material es, entre paréntesis, duro. Bien, entonces, dirección desde la celda unitaria. Espera un momento. Me sigue diciendo el señor que si quiero stay in the call. Quedémonos en la llamada. Regresamos a nuestra presentación. Leo, para cristales cúbicos, los índices de las direcciones cristalográficas son los componentes del vector dirección descompuesto sobre cada eje de coordenadas
y reducidos a mínimos enteros. Ahorita vamos a hacer ejercicio con respecto a eso. La dirección se especifica con las coordenadas vectoriales U, V y W con respecto a un origen elegido, los cuales se toman como los índices de Miller encerrándolos entre corchetes V, entre corchetes W. En cristalografía, la zona positiva del eje X es generalmente situada hacia afuera del papel, hacia adelante. La zona positiva del eje Y está situada hacia la derecha y la del eje Z hacia arriba. Y las zonas negativas son las contrarias a las que se indicó antes. En el cuadrito dice lo siguiente: la dirección de la red espacial es un vector, ya que posee tanto dirección como magnitud. ¿Se acuerdan ustedes de vectores, álgebra lineal? Espero que sí. Vamos a recordarla, si no, vamos a refrescar la memoria si no se acuerdan. Direcciones de la celda unitaria. Por ejemplo, el primer factor para tomar en cuenta dice que las direcciones, por ejemplo, 1 medio 1, 1, 1, 2 y 2, 2, 4, representan en realidad solo la misma dirección. Son las mismas, pero se debe reducir las fracciones y enteros a los enteros primos más pequeños, por lo que se prefiere en todo caso 1, 1, 2. Bien, por ejemplo, 1 medio 1 multiplicado por 2 me queda 1, 1, 2. Y 1, 1, 2 multiplicado por 2 me queda 2, 2, 4. Y así sucesivamente, 4, 4, 8, 8, 8, 16, etcétera. Son en realidad todas la misma dirección. Pero, de nuevo, se prefiere 1, 1, 2 porque es el número primo más pequeño. Segundo, vamos a ponerlo así, segunda nota o segundo detalle que uno tiene que tomar en cuenta para determinar los índices de Miller: la dirección entre dos puntos cualquiera de una red espacial es la diferencia entre los dos vectores representados por esos puntos. ¿Se acuerdan ustedes de vectores? Si yo tengo un vector 1 y un vector 2, ¿cómo calculo el vector resultante? ¿Cómo calculo yo la fuerza resultante si tengo dos vectores aplicando fuerzas en diferentes direcciones? Bueno, resulta que con vectores, la resultante es la diferencia punta menos cola. Es decir, resto siempre componente con componente. El componente de las X de 2 menos el componente de las X de 1. El componente de la Y de 2 menos el componente de las Y de 1. El componente de la Z de 2 menos el componente de la Z de 1. En este caso, punta menos cola. Para un sistema de dos dimensiones, bueno, eso es sumamente fácil. Fíjense que tengo dos vectores. El primer vector, P1, tiene coordenadas 5 en X, 1 en Y. Y el segundo vector, como ven en la figura, P2, tiene coordenadas 1 en X, 4 en Y. ¿Cómo calculo yo la resultante? Bueno, ¿dónde está la cola, mi lindo? La cola es P1, mientras que la punta es P2. Por lo tanto, hago punta menos cola, P2 menos P1. Voy a restar las componentes en X, 1 menos 5. El resultado es menos 4. Y restando las componentes Y tengo 4 menos 1, el resultado es 3. Por lo tanto, el vector resultante es menos 4, 3, que también se indica en la figura de allá. Aquí vamos a tomar un pequeño break. Mientras yo copio y pego esta figura para hacer los ejercicios un poquito mejor. A ver, copiar la figura, copiar. Y la voy a pegar en Paint, la voy a pegar. Ustedes saben que a mí me gusta Paint para esta clase de cosas, para hacer ejercicios y eso. No hay problema, ¿verdad? Bien, volvamos entonces aquí. Vemos la figura en detalle. Es un cubo y tiene varias direcciones vectoriales, ¿cierto? Tiene varias direcciones vectoriales. Entonces,
vamos a empezar con el vector A. A ver, ¿dónde estoy? Entonces, vector, ay señor, vamos a ponerle grosor de 2. Ok, vector A. ¿Dónde está la punta? La punta del vector A tiene coordenadas como sigue. ¿Cuánto tiene en X la punta del vector A? Bueno, tiene 1. Empezando con que, ojo, esto es una celda unitaria. Por lo tanto, todos estos vértices o extremos de aquí tienen como coordenada o componente 1. Esto es 1, esto es 1, esto también es 1 y esto también es 1. Y por supuesto, estas punticas de aquí también son 1 y 1. Ok, entonces, por eso es que digo que el vector A en la punta tiene como primera componente en X en 1. En Y, el vector A no tiene nada. Porque fíjense que no toca el eje Y en la punta en ninguna parte. Es más, está sobre el plano XZ. Si está sobre el plano XZ, en Y es 0. Y en Z, aquí mismo lo dice el dibujo, mire, ve, 2 tercios. En Z, 2 tercios. Bueno, está feo, pero qué barbaridad de feos que están. Bueno, discúlpenme, yo creo que será más rápido y menos problemático si lo escribo. ¿Creen ustedes que lo puedo escribir? Ok, escribemos. Entonces, para el vector A, la punta tiene las siguientes coordenadas. Ya habíamos visto 1 en X, 0 en Y y 2 tercios en Z. Ok. Y también la cola del vector tiene las siguientes coordenadas. La cola del vector A, ¿cuánto vale en X? Bueno, en X 0. Recuerden que cuando un elemento está sobre el eje, en este caso la cola del vector A está sobre el eje Y, todo lo demás es 0, excepto la componente Y, que vale 1/2. Bien, entonces, para el vector A, la dirección del vector A es punta menos cola. La dirección vectorial de A es punta menos cola o lo que es lo mismo. A ver, ¿cómo va eso? Esto sería 1 menos 0, 1. 0 menos 1/2, menos 1/2. Y 2 tercios menos 0, 2 tercios.
Ok, entonces, como a nosotros necesitamos expresar la dirección en función de los índices de Miller, como ya habíamos visto antes, se prefiere que esta dirección sea números enteros. ¿Sí? Y como multiplicar por una constante no altera para nada, sino que es la misma dirección, entonces yo voy a multiplicar la dirección a por 6 y me quedará todo el número de enteros. O sea, lo multiplico por su mínimo común múltiplo. Entonces por 6, que es el MCM, mínimo común múltiplo, y me queda de la siguiente forma: 1 por 6, 1 por 6 es 6. Perdón, disculpen. Índice de Miller son entre corchetes. No sé cómo poner los corchetes, así que lo voy a dibujar, pero lo dibujo después. 1 por 6, 6. Menos 1 medio por 6, menos 3. Pero ya vamos a ver para allá. Y 2 por 3, perdón, 2 tercios por 6 me da 4. Ok, para los índices de Miller, entonces la cuestión es que primero se dibujan entre corchetes. Como yo no sé cómo dibujar los corchetes en el teclado, lo dibujo aquí. Ajá. Con mi pulso todo feo temblorúo, pero tiene que ser. Y finalmente el menos 3, que era menos 3, en lugar de colocarlo al lado del 3, coloco una barrita arriba del 3, indicando que es un menos 3. Parece complicado, pero nada, no creo. Regresemos un momento a la diapositiva y veamos cómo está aquí en la tabla resuelto para el vector A. Voy a poner la tabla más grande. Ahí está arriba. Entonces, como ven, en la dirección A, ¿cuáles son las coordenadas vectoriales? Pues la punta es 1, 0, 2 tercios. La cola es 0, 1 medio, 0. Y la punta menos la cola es 1 menos 1 medio y 2 tercios. Al multiplicar todo por 6, puedo obtener el índice de Miller de esa determinada dirección, que es 6, 6 por 1, 6, 1 medio por 6, perdón, menos 1 medio. Menos 1 medio por 6 da menos 3. El 3 lo coloco y en lugar de colocar el menos al lado, coloco una barrita arriba del 3 indicando que es un menos 3. Y 2 tercios por 6 da 4. Entonces el índice de Miller es 6 menos 3 y 4. Lo mismo pueden hacer ustedes tipo para practicar con los vectores B, D, B, C y D. B, C y D. Fíjense el procedimiento para obtener los índices de Miller en cualquier caso que ustedes vayan a determinar. Primero, determine las coordenadas de dos puntos que están en esa dirección. En este caso A, ya nosotros lo hicimos ese ejercicio. Segundo, reste las coordenadas punta menos cola. Tercero, reduzca las fracciones y o los resultados obtenidos de la resta a los mínimos enteros. En otras palabras, multiplique por el mínimo común múltiplo. Y 4, cierre los números entre corchetes, corchete, corchete. Un número negativo se representa por una barra sobre el número. Entonces, como ven, es simplemente un resumen de la forma de cómo obtener los índices de Miller. Bien, las direcciones de la celda unitaria. Leo. Se debe considerar
lo siguiente, cuando uno trabaja con direcciones, consideren estas tres pequeñas cosas. A, dado que las direcciones son vectores, una dirección y su negativo no son iguales. Representan la misma línea pero con direcciones opuestas. Ejemplo, 1, 0, 0 no es igual a menos 1, 0, 0. Pudiera parecer, pero el vector menos 1, 0, 0 apunta hacia el otro lado. Igual 1, 1, 1 no es igual a 1, 1 menos 1. Son casi igual, pero la flecha va para el otro lado, para el contrario. En el eje de la Z. Cuando uno apunta para arriba, la otra apunta para abajo. La siguiente a consideración es la B. Una dirección y su múltiplo son idénticos, es decir, que puede ser que se omitió la reducción a mínimos enteros. En el caso anterior yo multipliqué por 6, pero pude haber multiplicado por otro valor, 12, por ejemplo, y me hubieran dado números que son el doble de lo que me dieron. Ejemplo, fíjense cómo represento yo esta dirección con corchetes y numeritos, tres numeritos, 1, 0, 0. La dirección 1, 0, 0, eso que está allí es el índice de Miller en el eje X. En el eje, como se ve ahí abajo en las figuras, en el eje X, 1, 0, 0 es exactamente lo mismo que 2, 0, 0, porque apunta en la misma dirección. En el eje X, 1, 0, 0 es la celda unitaria y 2, 0, 0 es la celda unitaria multiplicada por 2, es decir, la mismita, porque cuando yo lo reduzco cambia al valor unitario 1, 0, 0. Y la tercera cosa a considerar es que ciertos grupos de direcciones son equivalentes. Sus índices particulares dependen de cuál punto se toma como origen del eje de coordenadas. Ejemplo, para el sistema cúbico de dirección 1, 0, 0 es semejante al 0, 1, 0 y al 0, 0, 1. Bien, yo quiero por ahorita, en este momento, hacer una pequeña pausa para explicar cuál es el significado de todo eso. Y para eso voy a mostrar, a ver, este que está aquí es un PowerPoint que yo tengo listo. Un PowerPoint que yo tengo listo que, como ven, es un sistema cúbico en donde es un cúbico simple. Nosotros sabemos que cúbico simple no hay ejemplos, así que esto no representa ningún material, salvo que, por ejemplo, yo le pudiera colocar átomos en el medio. Bueno, tiene esos elementos esféricos en las esquinas representando átomos en los vértices y obviamente es un cuadrado. Ahí están las direcciones X, Y y Z. Ok, pregunta, ¿cuál es la dirección 1, 0, 0? La dirección 1, 0, 0, porque yo la estoy viendo de frente, sería algo así. Voy a insertar una forma que es, a ver, no se ve, pero le voy a dar el formato, a ver, voy a poner un poquito más grueso y le voy a dar un color rojo incendiado. Ahí está. Ok, como ven, esa es la dirección 1, 0, 0 en el eje de las X y en el eje de las Y, ¿cierto? Entonces, ¿pero por qué? Yo la estoy viendo de frente. Aquí tengo aquí arribita un observador, un hipotético observador, o mi representación artística de un hipotético observador. Aquí estoy, mira, bonito, un muñequito. Si yo la estoy viendo desde aquí, esa es mi dirección 1, 0, 0. Lo puedo escribir. Insertamos un cuadro de texto
y la dirección es 100, sin comas, 100 y sin corchete, porque repito, no sé cómo escribir. Ya va, esto lo puedo arreglar aquí. Ah, no, no puedo. A ver, símbolo. Voy a insertar un símbolo del corche. ¿Dónde está? Al 91. Código ASCII. ASCII decimal 176. No, 176 no, 91 y 93. Bien, puedo insertar los corchetes. El que abre es 91 y el que cierra es 93. Voy a intentar eso. El que abre es 91 y el que cierra es 93. Muy bien, ok. Si esta es la dirección 100 desde este punto de vista, desde el mismo punto de vista mío, voy a copiar la flecha y la voy a cambiar de color. Y la voy a poner a azul. Bien, esa flecha, desde el origen de las coordenadas hasta el punto de las Y, para mí, que estoy aquí, según este observador, ¿cuál sería las coordenadas del índice de Miller? Pues sería, en este caso, 0 en X, 1 en Y y 0 en Z para el observador que estoy aquí en rojo. Finalmente, copiar, pegar. Finalmente, en la otra, a ver, le voy a poner un colorcito más bonito, verde. Tal vez no se vea. La otra dirección en el eje de la Z es esa. Y para el observador en rojo, la dirección tiene el siguiente índice: 0, 0, 1. Bien, ¿qué quiero decir yo ahora con que las direcciones son equivalentes? ¿Ok? Las direcciones son equivalentes. ¿Qué pasa si cambio de punto de vista? ¿Qué pasará si yo este observador de aquí lo muevo hacia otra perspectiva de dirección? ¿Ok? Fíjense que si yo lo muevo en esa dirección, ¿quién es mi dirección 100? Mi dirección 100 era la que antes era 010. Entonces ahora tengo que cambiar a 100. Solamente porque cambié, repito, el punto de vista. Mientras que la que era antes 001 es 010 y esta ahora pasó a ser 001. Solo con cambiar, solo con moverme, yo no hice nada con el cubo, yo no hice nada con el cristal, lo único que hice fue moverme yo, en mi perspectiva, en mi punto de vista, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo cambiaron estas direcciones que son equivalentes, repito, las direcciones son equivalentes. Y ahora, finalmente, para acabar de completar la vaina, disculpen, para acabar de completar la cosa, me voy a mover a mi nueva dirección de perspectiva, que es aquí. ¿Qué pasa allí? Bueno, que ahora mi nuevo vector 110, perdón, 100 está aquí así. Va. Y este valor que está aquí va a ser,
perdón, disculpen, este valor va a ser 1, 0, 1, 0, 1, 0, disculpen, 0, 1, 0, que correspondería al valor perpendicular, y el siguiente va a ser el 0, 0, 1. Entonces, como ven, todo dependerá, repito, del punto de vista de el objetivo de la persona que está haciendo el análisis. ¿Se acuerdan de la del polimorfismo y de la anisotropía, cierto? Bien, más o menos es lo mismo. Regresamos al PowerPoint donde estábamos originalmente con respecto, y eso que espero que haya aclarado algo sobre las direcciones de la celda unitaria. Fíjense, vuelvo a leer un momento lo que decía. Considerando dado que las direcciones son vectores, una dirección y su negativo no son iguales. Bueno, eso ya lo saben ustedes. Considerando B, una dirección y su múltiplo son idénticas, ya nosotros habíamos visto eso. Y considerando C, ciertos grupos de direcciones son equivalentes. Y esto es lo que acabo de demostrar. Porque se considera una dirección, que una dirección es equivalente a otra. Sus índices particulares depende de cuál punto se toma como origen del eje de coordenadas, es decir, desde mi perspectiva. Ejemplo, para el sistema cúbico S, la dirección 1, 0, 0 es semejante al 0, 1, 0 y al 0, 0, 1. Repito, es solamente la diferencia, es el punto de vista de la persona que está haciendo el análisis. Las direcciones equivalentes se denominan índice de una familia o tipo, o sea, las direcciones que pueden ser las mismas se llaman familia de direcciones o tipo de direcciones. Por ejemplo, para una celda unitaria cúbica están las aristas del cubo, ¿sí? Las aristas del cubo son las que lo atraviesan por todo el medio, desde una punta inferior hasta una punta superior. Por ejemplo, la inferior izquierda hasta la superior derecha es una de las aristas, desde atrás hasta adelante. Así, todas esas aristas son en realidad una misma familia, ¿okay? Todas las aristas, porque si yo me muevo de perspectiva, yo estoy viendo desde el eje de las X, pero si yo lo veo desde el eje de las Y, todos los números vuelven a cambiar. O si yo lo veo desde el eje de la Z, los números vuelven a cambiar. Sin embargo, es la misma línea o la misma dirección, pero vista desde una perspectiva diferente. Por lo tanto, fíjense lo que dice el recuadro. La dirección 1, 1, 0 es exactamente la misma dirección que la menos 1, menos 1, 0, 1, 0, 1, menos 1, 0, menos 1, 0, 1, 1, 0, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 0, menos 1, 1, 0, 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 1, 0, 1, menos 1 y 0, menos 1, 1. Bueno, obviamente que si todo dependerá, repito, de punto de vista desde donde esté yo observando esa dirección. Planos. Bien, ajá. ¿Cómo determinar los planos? Recuerden que habíamos hablado primero sobre que los materiales pueden deformarse porque se deslizan por los planos, ¿cierto? Entonces, estudiar los planos de los materiales es una cosa importante para saber si estos materiales son flexibles, maleables, o si son más bien rígidos, y por dónde fallaron también. Un material fallado en un cierto plano, mejor dicho, la falla de un material en un cierto plano puede ser característico de un material o de un proceso. Es decir, yo te puedo decir de qué se murió el material simplemente viendo cómo es la fractura que se está observando, qué plano puede estar observando. Bien, procedimiento: determinar los interceptos del plano con los ejes del sistema de coordenadas en términos de los parámetros de red, es decir, ABC.
que es decir, yo puedo tener un plano. En ese caso el plano sería el 001 porque es el azul. El plano 001, plano azul, no tiene interceptos en ninguna parte en X ni en Y, sino que simplemente se intersecta en Z en el punto 1 y por supuesto es un plano paralelo al plano XY. Ojo, no hay un plano 000. ¿Ok? No hay un plano 000 porque es obviamente un indicador que pasa por el origen. El 000 es un punto. Otros planos puede ser, por ejemplo, el 111 o el -1, -1, -1, que son bastante comunes. Ver los que se ven allí como una zona marcada con verde y con gris. A ver, perdón. Si el plano pasa por el origen, se debe trasladar el plano a una nueva posición en el sistema de coordenadas. Y esto es muy sencillo, es simplemente cambiar el origen del sistema de coordenadas siempre y cuando eso sea necesario. Muchas veces se puede evitar o se puede darle la vuelta a una situación cambiando el punto de vista del observador. Número 3. Obtener los recíprocos de estos tres interceptos. ¿Qué es el recíproco? El recíproco de un número es 1 sobre ese número. El recíproco de 1, 1 entre 1, 1. El recíproco de 1 es el mismo. Pero el recíproco de 10, 1 sobre 10 es 0,1. ¿Cierto? Entonces el recíproco de 3 es 1 sobre 3 y así sucesivamente. El recíproco de 0 no existe, o mejor dicho, el recíproco de 0 es 1 sobre 0, que es en el límite tiende al infinito, es el número infinito si es que ese número existe. Y viceversa. El recíproco de infinito, 1 sobre infinito es igual a 0. ¿Dónde está la cuestión del infinito? La cuestión del infinito está, por ejemplo, si se ve en la figura, en la parte inferior derecha, el plano 001, ¿dónde se consigue con X? En el infinito, porque el 0 es el recíproco de 1 sobre infinito. Entonces, ¿dónde? A ver, interceptos. El intercepto con el eje X está en el infinito, el recíproco es 0. El intercepto con el eje Y está en el infinito, el recíproco es 0. Y el intercepto con el eje Z está en 1 y el recíproco es 1. Tan sencillo como eso. Okay. Número 4. Si el plano es paralelo a uno de los ejes, el intercepto se considera en el infinito y su recíproco será 0, lo que acabo de decir. Número 5. Representar los índices de Miller, pero ya no con corchetes, encerrando los números resultantes entre paréntesis en la forma HK, en donde H es la coordenada planar para el eje de las X, K coordenada planar del eje de las Y L coordenada planar del eje de las Z. Lo que dice en el recuadro es lo siguiente: a veces es necesario multiplicar o dividir estos tres recíprocos por un factor, lo que habíamos dicho, para los índices de Miller, por un factor común, tal que los tres números resultantes sean los menores enteros posibles, es decir, reducción a mínimos enteros, mínimo común. Veamos un ejemplo de lo que es el plano. Ya vimos el plano 001. El plano 001 es un plano que es paralelo al XY y pasa por Z igual 1. El siguiente ejemplo es el plano 00 menos 1. ¿Por qué plano 00 menos 1? Ustedes preguntarán, ¿es que acaso ese no pasa por las coordenadas que acabo de decir yo? Que cuando un plano pasa por el 000 se debe cambiar el punto donde está el 000. ¿Y en dónde lo puse? Lo puse donde estaba el 1 antes. Ya te voy a decir. Yo quiero hacer una pequeña pausa aquí de nuevo. Pequeñita.
Y vamos otra vez a aquí a mostrar el PowerPoint donde tenía yo antes. Repito, perspectiva. Voy a borrar estas direcciones. Borramos las direcciones y borramos dos índices de Miller. Ahora voy a escribir plano. Bueno, los planos son entre paréntesis, ¿cierto? Entonces pongamos paréntesis. Y mi perspectiva va a ser aquí. ¿Dónde está mi 000? Bueno, ya va. Mi 000 está aquí. Voy a dejar esto por aquí para ver el plano. Ok, entonces tengo mi perspectiva. Yo soy el muñequito rojo. Estoy bien. Y el sistema tiene el origen de coordenadas 000. Entonces agarro y selecciono este. Voy a rellenar esto. Okay, ahí está. Voy a seleccionar ese plano de allí, ¿cierto? Y voy a sacarle las coordenadas planares. ¿Cuál es el intercepto de ese plano en el eje de las X? Infinito. Ok. El inverso de infinito, 1 sobre infinito igual 0. ¿Cuál es el intercepto de ese plano en el eje de las Y? Infinito. Porque no se corta, ¿verdad? Ok. Y 1 sobre infinito igual 0. ¿Cuál es el intercepto de ese plano en el eje de la Z? 1. Y el inverso de 1 es igual a 1. Por lo tanto, ese plano tiene coordenadas 0, 0, 1. ¿Se entendió? ¿Me expliqué? Espero que sí. Volvamos un momento. Ahora voy a seleccionar otro plano que sería, a ver, ese. Ok. Resulta que, de nuevo, el si, ojo, si el plano pasa por el 0, 0, 0, la regla dice que yo tengo que cambiar de perspectiva y ya ese punto no puede ser, o mejor dicho, el 0, 0, 0, el origen de coordenadas, no puede estar allí donde está porque el plano, repito, no puede pasar por el 0, 0, 0. Entonces cambio mi perspectiva y me pongo aquí, más para arriba. Me pongo aquí. Y mi nuevo 0, 0, 0, origen de coordenadas, va a ser este. Ahí estoy. Ok, ya cumplo con las cuestiones que dicen que el plano no puede pasar por el origen. ¿Cuáles son las coordenadas ahora del plano? Bueno, por cierto, ¿dónde está el intersecto con el eje X? ¿Dónde está el eje X ahora? El eje X está aquí. ¿Dónde está el eje Y ahora? El eje Y está aquí. Por supuesto, si cambió el 0, 0, 0, los ejes están cambiados. Bien, intersecto para este plano. Intersecto con el eje X, infinito. Ajá. Inverso de infinito, 1 sobre infinito igual 0. Intersecto con el eje Y, infinito. 1 sobre infinito, el recíproco igual 0. Intercepto en el eje Z, menos 1. Ah, el recíproco o 1 sobre menos 1 igual menos 1. Entonces, aquí me disculpan que lo ponga así, menos 1. Pero es que yo no sé cómo hacer aquí en PowerPoint para que me ponga la rayita arriba. Entonces,
Por el momento lo voy a dejar aquí. No voy a dejar aquí. Ok, entonces el plano, este segundo plano, tiene coordenadas 0, 0, menos 1. Y esas coordenadas quedaron así porque hice un cambio de ejes, hice un cambio en el origen de las coordenadas. Bien, regresando aquí un momento. Volvamos a la presentación de PowerPoint donde estaba yo antes. Aquí. Bien, entonces de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, el primer plano en la esquina superior izquierda es el 001, ya nosotros vimos. ¿Por qué era el 00? El segundo a su lado, al lado derecho del primero, es el 00 menos 1 y ya nosotros vimos por qué era 00 menos 1, porque se hizo un cambio del origen de coordenadas, ¿cierto? El de la esquina superior derecha, o tercer plano, es el plano 100. ¿Dónde está el origen de coordenada? El origen de coordenada estaba, el 000 estaba exactamente donde estaba en el primero de los planos. En la línea de abajo, wow. La línea de abajo es algo así como que retante, ¿verdad? Eso es un reto que tenemos que aceptar, oh santo cielo. Bien, en la esquina inferior izquierda, ¿cuál es ese plano? Bueno, imaginémonos que el origen de coordenada es como en el primero y en el tercero, el 000 que ya todos sabemos. Bien, entonces ese plano tiene, ¿cuál es el intercepto en el eje de las X? 1. Ok, el inverso de 1 es 1. ¿Cuál es el intercepto en el eje de las Y? 1. Ok, el inverso de 1 sigue siendo 1. ¿Y cuál es el intercepto en el eje de la Z? No tiene. Es infinito. Y 1 sobre infinito es igual a 0. Por lo tanto, el plano número 4, el inferior a la izquierda, es 1, 1, 0. El siguiente plano es el del centro, inferior en el centro, y tiene coordenadas, bueno, 1, 1, 1. Ese está fácil, es relativamente fácil, porque el intersecto en X es 1, el intersecto Y también es 1, el intersecto de Z también es 1, y el recíproco de todos esos 1 sigue siendo 1. Entonces el plano es 1, 1, 1. Finalmente, el último plano, que es el de la esquina inferior derecha, no es un plano unitario. Ok. ¿Cuál es el intercepto en el eje de las X? En el eje de las X el intercepto es un medio. Ok, un medio. ¿Cuál es el recíproco de un medio? 1 sobre un medio igual a 2. Okay. El intercepto en el eje de las Y también es un medio. Recuerden que llamamos celda unitaria a ese cubo y que en todas partes tiene como coordenadas 1. Si el punto de intersecto está en el medio, es un medio. Entonces, en el eje de las Y, el intercepto es un medio y el recíproco es 2. Perdón. Finalmente, en el eje de la Z, el intercepto es 1 y el recíproco es 1. Por lo tanto, el plano inferior a la derecha es 2, 2, 1. Seguimos con plano de la celda unitaria. Vamos a considerar lo siguiente. Primero, los planos y sus negativos son iguales. Por ejemplo, el plano 0, 2, 0 es igual al plano 0 menos 2, 0. Bueno, estamos hablando de planos, no de direcciones, ¿cierto? Un plano es infinito, por lo tanto, me da igual si está para arriba o para abajo, o para la izquierda o para la derecha. Ya que un plano es infinito, cualquier componente o cualquier componente de orientación en el eje, si es positivo o si es negativo, en realidad da igual. Y los planos son iguales. Segundo, los planos y sus múltiplos no son iguales. Ok, forma, repito, familia de planos. El plano 1, 1, 1 es diferente del plano 2, 2, 2, porque resulta que el plano 2, 2, 2 tiene interceptos
un medio, un medio, un medio. Recuerden que el plano es el recíproco del intercepto. Entonces, no es lo mismo que se intercepte en uno que se intercepte en un medio. ¿Cierto? Entonces, por eso es que los planos y sus múltiplos no son iguales. Tercero, en una celda unitaria, los planos de una familia representan grupos de planos equivalentes que tienen sus índices particulares en función de la orientación del eje de coordenadas. Se representan estos grupos o familias de planos encerrando las intersecciones entre llaves. Bien, nosotros no nos vamos a meter mucho con esa parte de familia de planos. Simplemente, ¿se acuerdan de la fotografía que les mostré al principio de la pieza cómo falló? Bien, resulta que eso es una evidente familia de planos en donde yo tengo múltiples planos que se deslizan o que se comportan de una forma similar. Entonces eso es importante para entender cómo se deforma un determinado material. Finalmente, número 4, en los sistemas cúbicos, particularmente, una dirección que tenga los mismos índices de Miller que un plano es perpendicular a la misma. Dicho, pero nosotros ya sabíamos esto, o por lo menos nos lo imaginábamos, ya que los índices de Miller tienen que ver con las direcciones. Y si yo tomo el recíproco, 1 sobre esa dirección, me va a dar un perpendicular o una dirección perpendicular. En otras palabras, el índice de Miller de una dirección es perpendicular al plano. ¿Qué es la distancia interplanar? En ocasiones es útil conocer la distancia interplanar de una misma familia de planos. Esta distancia se halla con la ecuación que ya ustedes ven en la parte inferior, un poquito más a la derecha de la pantalla, en donde D o distancia interplanar es igual a que es la constante de la red, dividido entre la raíz cuadrada de todos los índices de Miller elevados al cuadrado. La suma de los índices de Miller al cuadrado, la raíz cuadrada de eso. Y te da una distancia de, que es la distancia que separa una familia de planos, un plano de otro plano de su misma familia. ¿Qué pasa con los índices de Miller para estructuras hexagonales compactas? Resulta que no. Recuerden que nosotros estamos en un universo que es 3D, ¿cierto? Pero en la forma particular del hexagonal, solamente 3 índices de Miller no son suficientes, porque hay que tomar en consideración otras pequeñas cosas, por ejemplo los ángulos, etcétera, etcétera. Leo, dada la geometría hexagonal, los índices de Miller se convierten en una representación de 4 dígitos en el caso del hexagonal, denominada índice de Miller-Bravais. Esta modificación surge por la presencia de un cuarto eje, es decir, A3, ubicado en el plano basal en simetría con los ejes A1 y A2. Entonces fíjense que en el caso hexagonal no me basta con X, Y, Z. Necesito otro eje adicional para representar la simetría de la pieza. Entonces fíjense que tengo 3 ejes en el plano, A1, A2 y A3. Y un cuarto eje C que representa el eje Z. Entonces los índices de Miller, que tienen 4 números, son simple y llanamente para estructuras que cristalizan en forma hexagonal. H, K, I corresponden a los recíprocos de las intersecciones de plano con los ejes basales. Ojo, forman siempre un ángulo de 120 grados, como buen hexágono. Mientras que L corresponde al recíproco de la intersección con el eje C, es decir, la altura, ubicando el centro de la celda. Como ven en el dibujito, lo que dice la tablita o el pequeño recuadro es lo siguiente: la unidad de medida a lo largo de los ejes A1, A2 y A3 es la distancia entre dos átomos, como nosotros hacíamos en las celdas cúbicas simples, 2R. La unidad de medida a lo largo del eje C es la altura de la celda, que es a veces diferente de la distancia
o mejor dicho, del parámetro de la red. Planos basales en estructuras HCP. El plano basal superior es paralelo, es decir, A1, A2 y A3 son infinitos. A1, A2, si A1 y A2 y A3 son infinitos, el recíproco 1 sobre infinito da 0. Por lo tanto, en el plano basal, para una estructura hexagonal, tiene los siguientes índices de Miller: 0, 0, 0, 1. Recuerden, celda unitaria. Y como no tiene intersectos ni en el A1, ni en el A2, ni en el A3, entonces su recíproco es 0. Fíjense, son 4 números, 3 de los cuales son 0. Y bueno, planos prismáticos. Un plano prismático es paralelo al eje C y se considera que su intercepto en C es el infinito. Entonces, todo índice de Miller que tenga números, pero el último es 0, se llama plano prismático. El último siempre es 0, de un plano prismático. Los planos prismáticos corresponden a una familia de planos, los cuales se obtienen permutando los primeros 3 valores para formar los índices de los demás planos. En este caso, si yo tengo, por ejemplo, 1, 1, menos 2, los planos prismáticos permutados son menos 1, 2, menos 1, menos 2, 1, 1, menos 1, menos 1, 2, 1, menos 2, 1, 2, menos 1, menos 1, y así sucesivamente. No los voy a nombrar todos, son muchos. Entonces, los índices de Miller, para determinar su nomenclatura, tengo que ver los planos y direcciones cristalográficas y entender cómo se deforma un material. La deformación de los materiales se produce por el deslizamiento sobre planos preferenciales y a lo largo de ciertas direcciones preferenciales. Los planos de deslizamiento llevan a la dirección, se van con la dirección de ese deslizamiento. Es una combinación, por lo tanto, tengo esa combinación, un sistema de deslizamiento, es decir, cuando combino planos y direcciones, tengo el sistema. Los planos de deslizamiento son aquellos que tienen la mayor densidad atómica planar y las direcciones de deslizamiento son aquellas que tienen la mayor densidad atómica lineal. Cuanto mayor es la densidad del sistema de deslizamiento, más deformable en el material, más deformable, maleable, dúctil, etc. ¿Cómo calculo la densidad atómica planar? Cálculo fácil: el número de equivalentes de átomos cortados por el plano dividido entre el área del plano, en donde N sub A es el número de equivalentes de átomos cortados por el plano, que es igual al número interno más número basal entre 2 más la cantidad de ángulos entre 360 por el número de átomos en cada vértice. Todo está explicado allí en esa ecuacióncita. En el recuadro dice lo siguiente: para el área de un átomo, para que el área de un átomo se contabilice en este cálculo, el plano debe cortar el centro del átomo, ni más ni menos. ¿Y cómo se calcula la densidad atómica lineal? Es el número de diámetros atómicos cortados por el plano en la dirección de interés dividida entre la longitud de la dirección de interés. Observaciones generales de gran importancia en el sistema de deslizamiento. Primero, el deslizamiento ocurre usualmente sobre la mayoría de los planos compactos, que también son los más separados entre sí. Segundo, las direcciones de deslizamiento se presentan siempre en la dirección de empaquetamiento compacto. Y tercero, el deslizamiento se produce primero sobre el sistema de deslizamiento que tiene el menor esfuerzo de corte a lo largo de su dirección de deslizamiento, los planos y direcciones compactas. Si estos están restringidos, se puede activar planos de menor empaquetamiento. El deslizamiento, como dice en el recuadro, en los metales ocurre en unos determinados sistemas de deslizamiento que son característicos de cada estructura cristalina. Fíjense en esto: sistemas de deslizamiento para estructuras FCC. Miren la fotografía. Resulta que, como vimos básicamente en la diapositiva, casi que la primerita que vimos, una pieza que es un cilindro
se le aplica un esfuerzo y se deforma. ¿Cómo se deforma? Se desliza por los planos. ¿Y por qué por esos planos? Bueno, porque esos son precisamente los planos de deslizamiento en donde está más compacto. ¿Qué es una estructura FCC? ¿Qué es el plano de deslizamiento 1 menos 1, 1 o 1, 1, 0? En este caso, fíjense lo que dice en el recuadro. Perdón. Para el sistema FCC, el deslizamiento tiene lugar en los planos octaédricos, es decir, 1, 1, 1, que son los más compactos, y en las direcciones 1, 1, 0, que son las más compactas también. Solo hay 4 planos del tipo 1, 1, 1 distintos en una estructura FCC y cada plano contiene 3 direcciones de deslizamiento del tipo 1 menos 1, 0, que son diferentes. En otras palabras, 4 planos de deslizamiento por 3 direcciones de deslizamiento por cada plano igual a 12 sistemas de deslizamiento. Analizando el sistema de deslizamiento, uno puede llegar a la conclusión de que ese material FCC puede ser deformable, no deformable, o podemos medir la cantidad de deformación que sufre. Pero las estructuras FCC no es una estructura de máxima compacidad y no tiene planos de máxima compacidad como la estructura FCC. Los planos 1, 1, 0 son los de mayor densidad atómica, y normalmente el deslizamiento se produce en estos planos, pero el deslizamiento también puede ocurrir en los planos hermanitos, que son 1, 1, 2 y 1, 2. La dirección de deslizamiento siempre es del tipo 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, tal como se muestra en la figura. Plano 1, 1, 0, familia menos 1, 1, 1. En otras palabras, 6 planos de deslizamiento por 2 direcciones de deslizamiento igual a 12 sistemas de deslizamiento. Debido a que los planos de deslizamiento no son de alta compacidad, la tensión de cizalla, es decir, esfuerzo cortante, necesaria para producir el deslizamiento de estos planos es mayor en comparación con los metales FCC. Y si es mayor, ¿qué quiere decir? Que estos son menos dúctiles, menos deformables, o sea, en otras palabras, más duros. Finalmente, el sistema HCP, los planos basales son los planos de mayor compacidad, por lo que el plano preferencial para el deslizamiento de metales, por lo que es el plano preferencial para el deslizamiento de metales, con una relación C so A, o sea, la distancia C por la distancia del eje A mayor de 1,633. Por ejemplo, en el caso del zinc, el cambio de magnesio. En otras palabras, aquí para resumir la cosa, aquellos materiales que precipitan o que cristalizan de forma HCP tienen una tendencia a romperse no diagonalmente, sino por el medio, o sea, horizontalmente. Esas grietas se les formarán es de tipo horizontal. Lo que dice en el recuadro es 6 planos de deslizamiento por 2 direcciones de deslizamiento, que son las direcciones basales, es igual a 12 sistemas de deslizamiento por los planos, familia de planos 1, 1, 0. Eso es para estructuras hexagonales compactas. Y aquí un resumen de los sistemas de deslizamiento observados en las principales estructuras cristalinas, donde tengo qué tipo de estructura, FCC, BCC, de qué tipo de BCC, HCP, qué tipo de material, el plano de deslizamiento que se ha observado, las direcciones de deslizamiento observadas, el número de sistemas y un esquemático, o sea, un dibujo que se ve dónde está la falla del material y su mayor probabilidad de observar su deslizamiento. Gracias. Entonces, regresemos aquí un momento. Bueno, perdón, yo creo que adiós. Bien, yo creo que me pasé de una hora. Yo creo que tengo una hora y piquito o algo así, una hora y cuarto. Bueno, pero no hay ningún problema. Entonces, con eso terminamos. Bien, a celebrar. Las clases que corresponden al tema de
estructuras cristalinas. Vean el video y hablamos para hacer el respectivo evaluativo de esta. Recuerden que tienen una pequeña tarea. No sé si ponerle la otra. La, la otra tarea tenía que ver con las estructuras de cristalización, pero como ya el semestre está comenzado, ya este semestre terminó y comenzó el otro, no me voy a atrever a ponerle más tarea, porque eso es hacerle a ustedes invertir un tiempo en una materia que ya debería haber terminado, ojo. Entonces nos vamos a conformar con los examencitos, que no son difíciles ni nada por el estilo. Bien, con esto me despido por el momento. Vean el video, me comentan si yo sé que va a haber alguno de confusión. Hablamos para cuando tengamos que hacer el examen. Por el momento me voy.